Bien, jóvenes, continuamos ya en esta última parte de esta clase. Estamos viendo la ley de Gay-Lussac, ¿no? La ley de Gay-Lussac decíamos de que es un proceso a volumen constante. O sea, el volumen no varía, ¿no es cierto? Pero también al indicar volumen constante nos estamos refiriendo a un proceso isocórico, ¿no? Entonces acá en dos figuras quiero mostrarles el comportamiento de las moléculas de un gas. Por ejemplo, en esta situación tenemos una cierta cantidad de gas. Si bien se están moviendo, fíjense, no tan rápidamente, digamos, ¿no? Movilizándose de esta forma, chocan entre ellos, chocan contra la pared del recipiente. Bueno, acá asumimos varias moléculas de un gas. Pero ¿qué pasa cuando aumentamos temperatura o introducimos calor a este recipiente cerrado? Es cerrado por si acaso. Pero antes, en esta posición inicial está a una temperatura T sub 0 y a una presión, fíjense bien, inicial también P sub 0. Acá, por ejemplo, estamos asumiendo 1.5 atmósferas, ¿no? Este es un medidor, digamos, ¿no? De presión. Ahora, en esta posición, ¿qué pasa? Fíjense, la temperatura aumenta, obviamente, desde un determinado valor a otro valor, obviamente, más elevado, ¿no? Debido a esta introducción de calor. Pero ¿qué pasa con la presión? ¿No es cierto? La presión también aumenta. Si acá estamos tomando como ejemplo 1.5 atmósferas, en esta situación, fíjense, la presión del gas va a estar, por ejemplo, a 3 atmósferas. O sea que hay un movimiento ya mucho más rápido de las moléculas de gas dentro de este recipiente. Y de acá se obtiene de que, fíjense, de este análisis se tiene de que la presión varía de manera directamente proporcional a la temperatura, ¿no? Y si la temperatura lo traemos al otro lado a dividir, ¿no es cierto? Vamos a tener presión sobre temperatura, y esta es una constante, ¿no? Y si presión sobre temperatura es una constante, entonces nos permite de que podamos plantearnos presión inicial sobre temperatura inicial, esto es igual a presión final sobre temperatura final. Además, el número de moles también se mantiene constante, la N, ¿de acuerdo? Por otro lado, las rectas isocóricas también representamos de la siguiente forma, ¿no? Lo que está variando ahora es presión y temperatura. Tenemos estas rectas, esta recta, por ejemplo, para volumen 1, esta otra para volumen 2 y esta otra para volumen 3. Y de esta forma también se cumple la relación de que volumen 1 es mayor a volumen 2, a la vez volumen 2 es mayor a volumen 3, ¿no? En estas rectas isocóricas. ¿De acuerdo? Bien, a ver, para aclarar un poco mejor este concepto de Gay-Lussac, realizamos el siguiente ejemplo. Decimos, en un recipiente cerrado, un gas está a 30 atmósferas y temperatura de menos 5 grados Celsius, ¿no? O sea, la temperatura está por debajo de 0 grados Celsius, ¿no es cierto? En esta escala ya bastante conocida. Ahora nos indica de que su temperatura aumenta a 170 grados Celsius. La pregunta es calcular la presión final del gas. O sea, podemos basarnos en esta figura, ¿no? Es el instante inicial, es el instante final, ¿no es cierto? Lo que queremos calcular es esta presión ahora, presión final. Nos acudimos a la ley de Gay-Lussac, la relación de presión sobre temperatura, presión inicial sobre temperatura inicial, esto es igual a presión final sobre temperatura final. ¿Pero qué buscamos? Buscamos la presión final. Si despejamos presión final, esto va a ser igual a presión inicial multiplicado temperatura final, pasa al otro lado a multiplicar, ¿no es cierto? Vamos a tener presión inicial por temperatura final y dividido entre la temperatura inicial. Es la formulita que vamos a utilizar. Pero antes de aplicar, o antes de reemplazar más bien en esta formulita los datos, ¿no? Las temperaturas que están en la escala Celsius las vamos a convertir a la escala absoluta Kelvin. Es así de que la temperatura inicial, ¿no es cierto? Menos 5, sumamos 273 y ya tenemos la escala Kelvin. Igual la temperatura final nos indica 170 en Celsius y si sumamos 273
ya vamos a tener esta temperatura en grados Kelvin. Entonces, por lo tanto, acá simplemente vamos a desplazar, ¿no? En esta formulita, y ya despejado. La presión inicial, en este caso es 30 atmósferas, por la temperatura final, 443 en grados Kelvin, dividido entre la temperatura inicial. La temperatura inicial, en este caso, 268 grados Kelvin, ¿no? Acá simplificamos grados Kelvin con grados Kelvin, y este resultado vamos a tener en unidades de atmósfera. ¿No es cierto? Entonces, de esa manera, hemos calculado esta presión final ante un aumento de temperatura de este gas que está en un recipiente cerrado esta vez. El volumen, les repito, es constante, no varía. ¿De acuerdo? Pero otra relación también conocida dentro de los gases ideales es, acá voy a colocar como subtítulo, es la ley combinada, ¿no? A ver, ¿cuál es la formulita que indica esta ley combinada? Fíjense, por cuestiones de tiempo no voy a deducir esta fórmula, pero en los apuntes que les he enviado en la plataforma, ¿no es cierto? Vean los apuntes, está deducida esta formulita de la ley combinada, ¿no? Acá directamente les voy a mostrar la fórmula, ¿no es cierto? Indicando lo siguiente. Decimos, está definido mediante, indicamos mediante, ¿sí? Ahora acá ya participan como variables presión, volumen y temperatura. Pero el número de moles, perdón, sigue manteniéndose constante. Es decir, presión inicial por volumen inicial sobre temperatura inicial. Esto es igual a la presión final por volumen final dividido entre temperatura, en este caso también final. ¿No es cierto? Además, también acá aclararles de que el número de moles también se mantiene constante. ¿Perdón? Ahora esta es la formulita que se utiliza. A ver, directamente aclarando con un ejemplo. Esta ley combinada, donde les repito, acá estos elementos, presión, volumen y temperatura, los tres ya son variables, ¿no? Acá lo que se mantiene constante es solamente el número de moles. A ver, decimos entonces, el volumen de un gas, acá les indico, el volumen, decimos, de un gas a 750 milímetros de mercurio, indicaremos, y a 0 grados Celsius, y a 0 grados indicamos Celsius, ¿no es cierto? Es de 200 litros. Indicamos es de 200 litros, ¿no? Ahora, por otro lado, indicamos calcular el volumen, indicamos el volumen, obviamente, de este gas, calcular el volumen, decimos, ¿qué ocupará? ¿Qué ocupará? Indicamos, a ver, a 495 milímetros de mercurio, estamos hablando de la presión, ¿verdad? Y 104 grados Fahrenheit. Obviamente nos estamos refiriendo a la temperatura. ¿Se entiende, enunciado? El volumen de un gas que está a 750 milímetros de mercurio, presión, ¿verdad? Luego a 0 grados Celsius, temperatura inicial, es de 200 litros. O sea que inicialmente ya tenemos los volumen inicial, presión inicial, temperatura inicial, ¿sí?
La pregunta es calcular el volumen que ocupará a 495 milímetros de mercurio. Acá estamos hablando de presión final, ¿no es cierto? Y 104 grados Fahrenheit es la temperatura final. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el volumen? En este ejemplo, queriendo aplicar la ley combinada. O sea, les repito, donde esta vez presión, volumen y temperatura ya son variables. ¿No es cierto? Entonces, realizando la solución, ¿no? Si directamente acudimos a la ley combinada, presión inicial, volumen inicial sobre temperatura inicial, esto es igual a presión final, volumen final, temperatura final, ¿no? ¿Qué buscamos? Buscamos el volumen final, por lo tanto, despejando el volumen, ¿no es cierto? O sea, el V1 va a ser igual a presión inicial, volumen inicial, multiplicada por la temperatura final. ¿Sí? Y dividido entre la temperatura inicial multiplicado por la presión final. ¿Está bien despejada? El volumen final. A ver, vayan viendo ustedes también. ¿No es cierto? Pero las temperaturas ahora, fíjense, las vamos a llevar a grados Kelvin. Acá, como ustedes notarán, inicialmente tenemos a grados Celsius, y acá la temperatura final tenemos en grados Fahrenheit. Y tenemos que llevar a la escala Kelvin. Es así de que, fíjense, la temperatura inicial T sub 0, si bien nos indica que es 0 grados Celsius, y si sumamos 273, directamente acá vamos a tener 273 grados Kelvin. Sabemos de que 0 grados Celsius es equivalente a 273 grados Kelvin, ¿no? Ahora, también indicamos de la relación general, indicamos en este caso general, ¿no es cierto? Vamos a buscar una relación, en este caso, entre la escala Fahrenheit y precisamente la Kelvin, ¿sí? Es así de que vamos a tener temperatura en grados Fahrenheit menos el 32 dividido entre 9, ¿verdad? ¿No es cierto? Y esto se igual a la temperatura en grados Kelvin menos 273 dividido entre 5. Entre 5, ¿no? Obtenido de la relación, en este caso general. Entonces de acá, fíjense, si despejamos la temperatura en grados Kelvin, ¿cuál va a ser la fórmula? La fórmula va a ser 5 novenos, de 5 lo llevo al otro lado a multiplicar, y en paréntesis colocamos temperatura en grados Fahrenheit, menos el 32, y luego menos 273 pasa al otro lado con más 273. Esta es la formulita para calcular esta nueva temperatura, pero en la escala Kelvin esta vez, ¿no? Entonces colocamos 5 novenos. ¿Cuál es el dato que se tiene en Fahrenheit? 104, fíjense. 104 menos el 32 y más el 273. Esto de acá vamos a obtener esta temperatura en grados Kelvin, precisamente. Estamos hablando de 313, ¿no? 313, bueno, 313 grados Kelvin, ¿no? Es decir, esta temperatura que hemos hallado de 313 grados Kelvin también es igual a la temperatura final, en este caso T1. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya podemos realizar el reemplazo correspondiente, ¿no es cierto? Por lo tanto, diremos. Por lo tanto, indicaremos. A ver, antes de empezar en esta fórmula ya despejada, vemos si no podemos hacer otra
transformación de unidades, ¿no? Acá, por ejemplo, presión tenemos milímetros de mercurio, milímetros de mercurio. No hay problema en la obtención. Temperaturas ya tenemos en grados Kelvin, no hay problema. Y volumen tenemos en litros, ¿no? O sea, el resultado que vamos a obtener de este nuevo volumen va a estar también en litros, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, acudiendo a la formulita que ya la tenemos, la presión inicial nos indica que es 750 milímetros de mercurio, ¿sí? Volumen inicial nos indica que es 200 litros, multiplicamos por 200 litros, ¿no es cierto? Multiplicado por la temperatura final. Esta temperatura final es 313, ¿verdad? En grados Kelvin. 313 grados Kelvin. Y vamos a dividir entre la temperatura inicial, en este caso, 273 grados Kelvin, ¿no? Y a la vez vamos a multiplicar por la presión final. Y esa presión final es 495. También está en milímetros de mercurio, ¿no? Entonces acá simplificamos, como ustedes pueden notar, milímetros de mercurio, también grados Kelvin con grados Kelvin. Y este nuevo volumen, llamamos volumen final, va a estar en unidades de litros, ¿no? Entonces realizamos la operación, 750 por 200 por 313, y abajo antes multiplicamos 273 por 495, ¿no? Realizamos esta división, ¿no es cierto? Y el resultado sale, ustedes pueden comprobar, 347.43 litros. Perdón. O sea que el volumen aumenta de 200 litros a 347.43 litros precisamente. Entonces, les reitero, ustedes también vayan comprobando estos valores, ¿no es cierto? En este ejemplo que hemos resuelto, pero aplicando la ley combinada. ¿Sí? Ahora, otro concepto importante que también está en la parte de gases ideales es la ecuación de estado. ¿Sí? La ecuación de estado. En la ecuación de estado ya se toma en cuenta presión, volumen, temperatura, el número de moles, ¿no? Y acá ya interviene también una constante. Se llama la constante universal de los gases, ¿no? Entonces acá, bueno, colocamos como subtítulo ecuación de estado, se llama. ¿No es cierto? Bien, ¿qué pasa en la ecuación de estado? Decimos se define mediante la siguiente relación. Presión por volumen, esto es igual a número de moles, la constante R multiplicada por la temperatura, ¿no? Acá aclaramos de que donde decimos R es la constante universal de los gases. Constante universal indicamos de, bueno, de los gases. Y tiene un determinado valor, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, fíjense, por tanto, en base a esta ecuación de estado, ¿no es cierto? Podemos despejar esta R precisamente. Y esta R así despejada va a ser igual a presión por volumen dividido entre número de moles, temperatura. ¿Sí? Ahora, vamos a reemplazar valores de condiciones normales. Decimos entonces, con valores indicamos con valores de condiciones normales. Estos valores, por si acaso, ya están definidas, ¿no es cierto?
Esta constante R, fíjense, la presión en condiciones normales se lo define con un dato, ¿no? La presión es una atmósfera, ¿sí? El volumen se define con 22.4 litros. Número de moles, N se define con un mol, ¿sí? Y la temperatura se define en este caso con 273 grados Kelvin. ¿No es cierto? Y de acá vamos a obtener esta constante R. Acá directamente sería dividir, fíjense, 22.4 dividido 273. Ustedes realizan esta división y el valor al cual vamos a llegar es 0,082, ¿no es cierto? Atmósfera litro dividido entre el mol grado Kelvin. Fíjense, este valor de la constante R es 0,082, pero con estas unidades es bastante conocida, muy utilizada en varios problemas de gases. ¿No es cierto? El 0,082, ¿no? Pero también, fíjense, decimos con una atmósfera equivalente, indicábamos a nivel del mar, ¿no es cierto?, a 760 milímetros de mercurio. Ahora, ¿qué pasa si en vez de esta presión, fíjense, en vez de esta presión, ¿no es cierto?, en vez de una atmósfera, ahora reemplazamos por 760 milímetros de mercurio? A ver, ¿qué valor de esta constante R vamos a obtener? Fíjense, vamos a obtener un valor también muy utilizado en problemas de gases ideales, ¿no es cierto? Pero esta vez ya con unidades de la presión de milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, aquello nos sugiere, a ver, realizar la siguiente operación, de que esta constante R va a ser igual a 760 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Pasándome esta formulita. El volumen acá con 22.4 litros, ¿sí? Y dividido entre número de moles, un mol, y la temperatura 273 grados Kelvin. Ahora, esta constante R, fíjense, va a estar en unidades de milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Litro multiplicado por litro y dividido entre el mol grado Kelvin, ¿sí? Entonces, fíjense, de esta operación, les repito, ustedes también pueden realizar esta operación, ¿no es cierto? Sale el valor de 62.4 milímetros de mercurio por litro dividido entre el mol grado Kelvin, ¿sí? Ahora, también podemos transformando, indicaremos a estas nuevas unidades para hallar un nuevo valor, ¿no? Transformando indicaremos entonces a joules, ¿no es cierto?, mol grado Kelvin, ¿sí? Es decir, a ver, vamos a partir del valor de 0,082. Dijimos atmósfera litro, ¿no es cierto?, dividido entre el mol grado Kelvin, ¿sí? Ahora, ¿qué operaciones realizamos? Acá realizamos un factor de conversión y vamos a relacionar atmósfera hablando de presión, ¿no? De presiones, en este caso, con el newton sobre metro cuadrado. Una atmósfera, como ustedes recordarán, hemos indicado que es igual a 1,013 por 10 elevado a la 5. Pero el newton sobre el metro cuadrado, ¿no? Ahora, por otro lado, realizando otro factor de conversión, a ver, que voy a necesitar un poco más de espacio.
esta parte lo vamos a eliminar, ¿no? Donde esta vez la unidad de volumen, o sea, el de litro, ¿no? Acá un factor de conversión, ¿no es cierto? Acá coloco litro y acá coloco metro cúbico. Y sabemos de que en un metro cúbico existe 1000 litros. ¿Sí? Bueno, separamos de esta manera. Entonces se simplifica atmósfera con atmósfera, se va a simplificar litro con litro, ¿no es cierto? Pero acá hay algo interesante, fíjense. Si acá simplificamos metro cuadrado, acá también con metro cuadrado, nos va a quedar metro, ¿no ves? ¿No es cierto? Nos queda metro acá. Pues mientras que se elimina totalmente. Si nos queda metro, newton por metro, equivalente a ¿qué es? Es igual a joule, ¿no es cierto? Es por lo tanto, fíjense, realizando esta operación, ¿no es cierto? 0,082 por 1,013 por 10 a la 5 dividido 1000, ¿no? El resultado al cual vamos a llegar es un valor también bastante conocido y muy utilizado en muchos problemas. 8,31 joules, ¿no es cierto?, sobre el mol grado Kelvin. Esos son los valores de la constante universal de los gases. ¿De acuerdo? Es decir, el 0,082 con estos valores que es indicado, es 62.4 con estas unidades más bien, acá son unidades, ¿no? ¿No es cierto? Y también con el 8,31 con estas unidades. Ahora, exactamente realizaremos un ejemplo utilizando la ecuación de estado. A ver, me planteo de la siguiente manera este ejemplo. Indico, calcular la presión en atmósferas, calcular la presión en atmósferas, diremos, calcular la presión, indicaremos en atmósferas, al cual es sometido, indicamos, es sometido, digamos, 0,05 moles de un gas, bueno, indicaremos de un gas, cuyo volumen indicaremos es, vamos a dar este dato de volumen, 4,6 litros. 4,6, indicamos litros, digamos, a 87 grados Celsius. 87 grados Celsius. A ver, analizando este ejemplo y aplicando la ecuación de estado, ¿no? A ver, entonces, tomando en cuenta esta fórmula de la ecuación de estado, vamos a proceder de la siguiente manera. Bueno, antes diremos solución, ¿no es cierto? A ver, ya, de la ecuación de estado. De la ecuación indicamos de estado, ¿no es cierto? Pues hemos indicado que presión por volumen es igual al número de moles, la constante R multiplicada por la temperatura. ¿Qué nos pide que haríamos acá? A ver, fíjense, nos pide que haríamos la presión, pero en atmósferas. Entonces, si despejamos la presión, ¿no es cierto? Nuestra fórmula va a quedar como número de moles, la constante R, ¿sí?, multiplicada por la temperatura y dividido entre el volumen. Esta es la fórmula que vamos a utilizar, ¿no es cierto? Ahora, para reemplazar datos, nuevamente acá, la temperatura que está en grados Celsius,
vamos a llevar a grados Kelvin, ¿sí? Les decimos entonces la temperatura, ¿no? Bueno, el dato que nos da es 87 grados Celsius, pero sabemos que sumando 273, inmediatamente vamos a tener ahora este dato en grados Kelvin, ¿no? Entonces, realizando esta operación, ¿no es cierto? Nos da directamente 360 grados Kelvin, ¿sí? Tenemos el dato del número de moles. Tenemos el dato también de el volumen. Lo que vamos a hacer es reemplazar directamente, ¿no? ¿No es cierto? Por tanto, diremos. Por tanto. Vamos a empezar nuestra formulita ya despejada, ¿no? Para hallar esta presión, pero en atmósferas. Pero mucho ojo, fíjense, entiendan bien la pregunta. Nos dice calcular la presión en atmósferas. Subrayamos, en atmósferas. Entonces, se nos pide que calculemos en atmósferas, fíjense, vamos a utilizar el otro valor que tiene la constante L, es decir, el del 0,082, ¿verdad? Entonces, N conocemos, fíjense. Esta N nos indica, aquí está, 0.05 moles. ¿Sí? R, ahora, fíjense, esto es importante. Esta R va a ser igual a 0,082 atmósfera por litro sobre el mol grado Kelvin, ¿verdad? Mol grado Kelvin. ¿Sí? Nos dice la temperatura. Pues esta temperatura, fíjense, está dada con 360 grados Kelvin. ¿No es cierto? Ahora, todo esto dividido nos dice, ¿no? Entre el volumen. Pero este volumen, ¿dónde está? Acá está, ¿no? Estamos hablando de 4,6 litros. Bueno, por si acaso, esta es la presión. Así está mejor representado. ¿Sí? Ahora, fíjense, una vez que hicimos este reemplazo, ustedes notarán de que se va a simplificar moles con moles. Se va a simplificar grado Kelvin, ¿no? Grado Kelvin con grado Kelvin, ¿sí? También se va a simplificar, fíjense, haciendo extremos y medios, se simplifica litro con litro. ¿No es cierto? Entonces, este resultado al cual vamos a llegar, fíjense, va a estar precisamente en unidades de atmósfera. ¿De acuerdo? ¿No? Porque nos pide que esta presión hallemos precisamente en atmósferas. Ahora, si nos dijera, calcule en milímetros de mercurio, hubiéramos utilizado el 62.4, ¿sí? Se encuentra en milímetros de mercurio. ¿De perdón? Ahora bien, si hacemos esta operación, 0,05 por 0,08, 82 pues bien, por 360 y dividido 4,6 litros. ¿No es cierto? Ustedes también pueden realizar esta operación y el resultado da 0,32. ¿Sí? 0,32 en este caso atmósferas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ustedes también vayan procediendo de esta forma, ¿sí? Para poder resolver este nuevo ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, entonces de esta forma damos a conocer estos conceptos iniciales en esta parte de los gases, que es también un estado de la materia, ¿no es cierto? Hemos indicado de que la materia se encuentra en tres principales estados, dijimos, ¿no? En el sólido, en el líquido y el gaseoso. Lo que estamos analizando ahora más es el gaseoso, ¿no es cierto? En la próxima clase, jóvenes, vamos a ver ya conceptos complementarios, hablando un poco más de gases. También nos vamos a referir a los gases húmedos,
¿no? Es un interesante tema, aquello de los gases húmedos, ¿no? También vamos a ver, pero siempre desde un punto de vista que se pueda entender fácilmente, ¿no? No nos vamos a complicar tampoco demasiado, ¿sí? Bien, jóvenes, por ahora eso es todo. Nos veremos la próxima clase. Gracias por su atención. Hasta luego.